Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algunos fragmentos de la traducción al español de 1984. Un texto fundamental, sin duda. Nuestra idea es explorar ese mundo tan opresivo de Oceanía, ¿no? Y las ideas que surgen a través de Winston Smith, el protagonista. Vamos a centrarnos en esa atmósfera asfixiante y, bueno, cómo funciona el control del partido. Saludos. Sí, es una exploración que sigue siendo súper relevante hoy en día, ¿no? El poder, la vigilancia, la manipulación psicológica. Totalmente. Y analizar estos pasajes nos permite reflexionar mucho sobre la naturaleza del control y también, claro, sobre la resistencia individual. Empecemos con Winston en su casa, en su apartamento. Lo primero que nos choca es la telepantalla. Sí. Una voz constante leyendo cifras, propaganda. Se puede bajar el volumen, pero nunca apagarla del todo. Esa sensación de que te vigilan todo el tiempo es inmediata. Exacto, eso establece de entrada el ambiente de vigilancia total. Cero privacidad. La telepantalla es como el símbolo central de ese control en la vida de la gente del partido. Borra la línea entre lo público y lo privado. Es tremendo. Y el Londres que describe, sombrío, ¿viste? Parte de la Franja Aérea 1, en Oceanía, casas viejas, zonas bombardeadas, como un espejo del estado general de las cosas bajo el partido. Ajá. Y por supuesto, los carteles omnipresentes. Gran hermano te vigila. Winston mismo es un tipo más bien frágil y trata de recordar si siempre fue así, pero sus recuerdos son fragmentos. Claro. Esa conexión entre cómo se ve la ciudad, esa decadencia física y el estado psicológico de la gente es clave. El partido crea una atmósfera de desesperanza, ¿no? Que va erosionando todo, hasta la memoria personal. Controlan el presente manipulando cómo se ve el pasado. Y dominando todo, el Ministerio de la Verdad, o Miniver en neolengua. Ah, la neolengua. Ya llegaremos a eso. Sí, la lengua oficial está de Oceanía, que está diseñada justo para limitar el pensamiento. Bueno, el Miniver es una pirámide blanca enorme, gigante, y tiene grabadas las 3 consignas famosas del partido. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Ahí está. Esas consignas son el corazón de la ideología. Son el ejemplo perfecto de lo que llaman doble pensar, ¿no? Esa capacidad de tener dos ideas totalmente contradictorias en la cabeza y aceptarlas las dos. Exacto. Y ya la mención de la neolengua nos adelanta una herramienta de control que es, fundamental. Si limitas el lenguaje, estás limitando el pensamiento. Es así de directo. Y en medio de toda esta opresión, Winston hace algo que es casi impensable. Se compra un diario viejo, uno de papel lindo, cremoso, y empieza a escribir. Un acto de rebeldía total. Claro, porque aunque no hay leyes escritas como las conocemos, el partido está por encima de eso, él sabe perfectamente que ese acto de pensar por sí mismo, lo que ellos llaman criminal. Crimen mental. Se castiga con la muerte, o con los campos de trabajo forzado. Y lo hace con pluma, ¿viste? Un gesto como antiguo en contra de la tecnología vigilada como el habla-escribe, ese que usan para dictar. Es que el diario es un acto radical de individualidad. Es el intento de preservar la memoria, el pensamiento propio, frente a ese control absoluto del partido sobre la historia, sobre la mente. Es la diferencia entre la reflexión íntima de escribir a mano Claro. y la comunicación que está siempre bajo sospecha, filtrada, vigilada, del dictado al habla-escribe. Es como querer aferrarse a esos pocos centímetros cúbicos dentro del cráneo, ¿no? Lo único que parece quedar. La primera entrada que escribe menciona unas películas de guerra, los flicks, Sí. describe una violencia muy gráfica y cómo la gente en el cine se reía. Sí. La desensibilización. Una muestra de eso, ¿no? De cómo se normaliza el horror. Pero lo que más le impacta a él, y lo que nos introduce a otros personajes, es algo que pasó esa mañana. Los 2 minutos de odio. Ah, sí, el entretenimiento como pura herramienta de adoctrinamiento. Los 2 minutos de odio son un ritual clave, catártico. Sirven para canalizar toda la frustración, la rabia, el miedo que tiene la gente. Hacia un enemigo designado. Exacto, hacia un enemigo fabricado, como Emmanuel Goldstein, el supuesto gran traidor, o la potencia enemiga que toque esa semana, ¿no? Y eso une a la gente en el odio y, claro, refuerza la lealtad al partido. Es muy efectivo psicológicamente.
Y durante ese odio conocemos a dos personajes que van a ser centrales. Primero, Julia, una chica joven de pelo negro que lleva la faja roja de la Liga Juvenil Antisex. Ajá. Winston siente una mezcla rara hacia ella. Miedo, hostilidad, pero también como deseo. Sospecha que puede ser una fanática o peor, una espía de la policía del pensamiento. Esa ambigüedad, esa paranoia es constante en ese mundo. Y el tema de la sexualidad reprimida es otro foco de control importantísimo. El partido ve el deseo sexual como algo peligroso, ¿no? Que hay que reprimir o canalizar hacia la histeria de la guerra o la adoración al líder. Nunca hacia la conexión entre personas. Y el otro personaje es O'Brien, un miembro del partido interior, un tipo corpulento, con una cara que el texto describe como inteligente pero brutal. Sí, muy intimidante. Winston se siente súper atraído hacia él, de una forma extraña. Tiene la esperanza secreta de que O'Brien, por su inteligencia, quizá no sea tan ortodoxo, que quizá comparta su disidencia interna. Claro. Y hay un momento, un cruce de miradas muy rápido durante el odio, que Winston interpreta como un mensaje secreto, como si O'Brien le dijera, «Estoy contigo». O'Brien es esa figura que representa las dos cosas a la vez. El poder absoluto del partido y, para Winston, la pequeña y desesperada esperanza de encontrar un aliado. En un sistema así, cualquier mínima señal de posible entendimiento se agranda muchísimo. Puede ser una ilusión. O una trampa, claro. Ilustra perfectamente la soledad y esa necesidad brutal de conectar con alguien que piense parecido. Después del odio, Winston vuelve a su diario y, como en un impulso, escribe varias veces «Abajo el gran hermano». Uf, peligrosísimo. Siente un pánico terrible, pero después como una calma rara. Piensa, bueno, el crimen mental ya está hecho con solo pensarlo y escribirlo. Siente que es inevitable que lo atrapen, que solo es cuestión de tiempo. Ese concepto criminal es la base de todo. Criminalizar el pensamiento mismo. Eso hace que la disidencia interna sea casi imposible de esconder a largo plazo. Es la expresión máxima del control totalitario. No controlar solo lo que haces o dices, sino lo que piensas. Vemos un poco más de la vida diaria con los vecinos de Winston, los Parsons. Viven en las casas de la Victoria, que están hechas un desastre, todo roto, la burocracia para arreglar cualquier cosa. Un reflejo del sistema, ¿sí? La señora Parsons parece súper agobiada. Y el marido, Tom, es el típico miembro del partido exterior ideal, ¿no? Gordo, pero activo, entusiasta, crédulo, siempre metido en comités voluntarios. Un producto perfecto del sistema. Totalmente. Parsons es el ciudadano modelo. Leal sin cuestionar nada, activo de la manera que el partido quiere, pero intelectualmente vacío. Esa es una virtud para ellos. Y mientras tanto, la vida privada, la familia, se va deshaciendo. Y los hijos de los Parsons son todavía más inquietantes. ¡Uf, los niños! Son miembros de los espías, juegan a denunciar gente, amenazan a Winston. Están decepcionados porque se perdieron un ahorcamiento público de prisioneros. Le gritan «traidor», «Goldstein» a Winston. La señora Parsons les tiene pánico, se nota. Es que a los niños los adoctrinan desde muy chiquitos para ser como extensiones del Estado. Vigilan y denuncian hasta a sus propios padres. Se rompe el lazo familiar básico y se reemplaza por la lealtad ciega al partido. El texto hasta dice que Parsons da por hecho que su hija lo va a denunciar por hablar en sueños. Es terrible. Y todo esto pasa bajo el bombardeo constante de la telepantalla. Noticias falsas de producción, supuestas victorias militares que justo vienen seguidas de recortes en las raciones. La manipulación constante. Himno nacional que hay que escuchar de pie, la cara del gran hermano en todos lados, monedas, sellos, carteles. Winston siente que no tiene nada propio, salvo, quizás, lo que piensa, esos centímetros cúbicos en el cráneo. Es que usan todo a la vez. La vigilancia, la propaganda, la manipulación de las emociones, el culto a la personalidad con el gran hermano y la erosión sistemática del espacio mental. Un sistema de control total, por todos lados. El tema de la memoria perdida vuelve una y otra vez. Winston tiene un sueño recurrente con su madre y su hermana hundiéndose, sacrificándose por él. Y reflexiona sobre cómo se han perdido las emociones profundas, la tragedia real, el amor, la lealtad familiar, todo reemplazado por miedo y odio simplificados. Exacto. El partido busca destruir activamente la memoria y las emociones complejas, porque ahí está la base de la individualidad, de la posible resistencia.
La memoria es un campo de batalla fundamental. Como dice el lema del partido, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y esa manipulación del pasado se ve clarísima en la práctica del doble pensar. Durante la gimnasia obligatoria de la mañana frente a la telepantalla, Winston intenta recordar su infancia, pero todo es confuso. Hasta los nombres de los países cambiaron. El partido reescribe la historia todo el tiempo. El doble pensar es esa gimnasia mental, ¿no? Que te permite tener dos ideas opuestas en la cabeza al mismo tiempo y creer en las dos. Te permite creer que la guerra es paz, reescribir la historia de ayer para que encaje con lo que dice el partido hoy y después olvidar que hiciste ese cambio. Es clave para sobrevivir allá adentro, si eres miembro del partido. Vemos cómo funciona en el trabajo de Winston, en el Ministerio de la Verdad. Su trabajo es rectificar documentos históricos. Básicamente cambiar el pasado para que siempre coincida con la versión actual del partido. Y los originales los destruyen en la hendidura de la memoria. ¿Sí? Hay un ejemplo muy concreto. Tiene que borrar cualquier mención a un camarada, Withers, que cayó en desgracia. Lo convierten en una no persona, alguien que nunca existió. Y para llenar el hueco se inventa un héroe totalmente ficticio, el camarada Ogilvy, con una biografía ejemplar y súper ortodoxa. Es la fabricación activa de la realidad. Las no personas demuestran el poder absoluto del partido, hasta sobre la existencia misma de la gente. Y Ogilvy es un ejemplo de cómo crean mitos para reforzar la ideología. Todo esto solo es posible porque gente como Winston ha internalizado el doble pensar. Lo hacen como si nada. Y otra herramienta clave que ya mencionamos, la neolengua. En la cantina del ministerio, Winston habla con un colega, Syme, que es filólogo, y está trabajando en el nuevo diccionario de neolengua. Ah, Syme, un personaje fascinante y aterrador. Totalmente. Syme le explica, con un entusiasmo que da escalofríos, que el objetivo final de la neolengua es reducir tanto el vocabulario que al final el pensamiento herético, el crimental, sea literalmente imposible, porque no va a haber palabras para expresarlo. Sigme lo dice clarísimo. La finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento. Buscan estrechar la conciencia, eliminar matices, eliminar conceptos que puedan ser subversivos. El vocabulario se divide en partes, ¿no? El A para cosas de todos los días, pero súper simplificado. El C para términos técnicos. Y el B, el vocabulario político. Ese es el clave. Claro, lleno de palabras compuestas, eufemismos como gozocampo para un campo de trabajos forzados, o abreviaturas como MINIVER, que le quitan peso al nombre completo, Ministerio de la Verdad. Y con conceptos nuevos como buen sexo, que es el sexo solo para procrear, sin placer, y sexo-crimen, que es todo lo demás, o paracrimen, que es como detener un pensamiento peligroso antes de que se forme del todo. Negro-blanco para aceptar contradicciones obvias. Y el famoso habla-pato. El habla-pato, sí. Como el graznido de un pato. Repetir las consignas ortodoxas automáticamente, sin pensar. La meta final es esa, que el lenguaje correcto, el lenguaje ortodoxo, salga de la laringe casi sin pasar por el cerebro. Es el control mental llevado al extremo. Totalmente. Si no puedes ni formar el pensamiento, no puedes cometer el crimen. La neolengua es la ideología del partido, el INSOC, hecha lenguaje. Es la herramienta definitiva. A pesar de todo este panorama desolador, Winston escribe en su diario una frase clave. Si hay alguna esperanza, está en los proles. Ajá, los proles. Los proles son la gran mayoría de la población, como el 85%. El partido los considera inferiores por naturaleza, casi como animales. Los dejan bastante en paz, no los vigilan tan intensamente con telepantallas como a los miembros del partido. Les permiten tener sus vicios, su vida simple, mientras trabajen y se reproduzcan. Allí está la gran paradoja de la novela, ¿no? Los proles son los únicos que tendrían la fuerza numérica para derrocar al partido, pero les falta la conciencia política, las ideas generales para organizarse y rebelarse, como dice el propio Winston en el texto. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Es un círculo vicioso. Y el partido se encarga de mantenerlos así. Claro, los mantienen distraídos con cosas triviales, la lotería, la cerveza barata, el cine sensacionalista, el fútbol.
Cualquier cosa menos pensar en política o en su propia situación. Winston intenta conectar con ese pasado, con esa supuesta reserva de humanidad, hablando con un anciano prole en una taberna. Le pregunta cómo era la vida antes de la revolución. ¿Y qué consiga? Nada. El viejo solo recuerda detalles sin importancia, trivialidades inconexas. El precio de la cerveza, si los ricos usaban sombrero de copa. Es imposible reconstruir una memoria histórica coherente a través de él. ¿Es que eso demuestra que el control del pasado llega hasta ahí también? Incluso la memoria popular, la no oficial, está fragmentada. Es inútil para construir una alternativa. El control del partido sobre la historia es casi absoluto. Pero entonces la trama da un giro inesperado. Julia, la chica de la faja roja, la que Winston temía y deseaba. ¿Sí? Le pasa una nota doblada en el pasillo del ministerio. Winston la abre con miedo, esperando una amenaza, y la nota dice simplemente, «Te quiero». ¡Wow! Un momento de shock total para él, me imagino. Total. Después de la sorpresa y la paranoia inicial, ¿será una trampa?, logran con muchísima dificultad y peligro empezar a verse clandestinamente. Su primer encuentro real es en el campo, lejos de las telepantallas. Ese simple «te quiero» es un acto de rebelión tremendo en ese contexto. Y la relación que empieza ahí se convierte en un desafío directo al partido. No solo por el acto sexual en sí, que es sexo-crimen, Claro. sino por la conexión emocional real que intentan construir. Es un acto político para los dos, aunque quizás lo vivan de forma diferente. Y Julia resulta ser muy distinta a lo que Winston imaginaba. Es súper pragmática. Odia al partido, pero su forma de rebelarse es más personal, más física. Se centra en disfrutar de los placeres prohibidos. El sexo, conseguir chocolate bueno del mercado negro, cosas así. Exacto. Como ella misma dice, su rebelión es de cintura para abajo. No le interesan tanto las grandes teorías, la historia, la ideología, como a Winston. Representan dos formas de rebelión, ¿no? La de Julia es más instintiva, hedonista, centrada en la libertad personal inmediata. La de Winston es más intelectual, abstracta, busca entender el porqué del sistema, busca una resistencia más organizada, aunque no sepa cómo. Sí, son distintos. Y Julia tiene una visión muy clara de cómo el partido usa la frustración sexual. Ella le explica a Winston que reprimen el sexo para generar histeria, energía que luego desvían hacia la guerra y la adoración al líder. Para poder seguir viéndose necesitan un lugar seguro. Y Winston termina alquilando una habitación que está encima de la tienda de antigüedades del señor Charrington. Ah, el señor Charrington. Un lugar viejo, polvoriento, pero que tiene algo increíble. No tiene telepantalla. Se convierte en su pequeño refugio, su nido. Ahí pueden ser ellos mismos, compartir esos lujos prohibidos que Julia consigue, tener intimidad. Ese cuarto es un intento desesperado por recuperar un espacio privado, ¿no? Como un pequeño enclave del pasado en medio de ese presente horrible. Y en esa tienda, Winston había comprado antes un objeto que se vuelve simbólico. Un pisapapeles de cristal, pesado, con un trozo de coral adentro. Algo inútil para el partido, pero hermoso. Sí, el pisapapeles es como un microcosmos, ¿no? Frágil, contiene belleza, memoria. Representa justo lo que ellos intentan preservar en esa habitación, pero siempre amenazado por el mundo exterior. Y entonces pasa lo que Winston llevaba años esperando y temiendo a la vez. O'Brien se le acerca en un pasillo del ministerio. El momento clave. Hablan de Sam, el filólogo de la neolengua, que ya ha desaparecido, se ha convertido en no persona. Y O'Brien, con la excusa de prestarle la última edición del diccionario de neolengua, le da su dirección. Uf, el punto de no retorno. Winston siente eso, que ese es el momento decisivo, que ahora sí, el camino ha comenzado. Y la ambigüedad de O'Brien sigue ahí, ¿no? ¿Es de verdad un disidente de la Hermandad, esa organización mítica de resistencia? ¿O es una trampa muy elaborada de la policía del pensamiento? Pero Winston ya está demasiado metido, necesita creer. Así que Winston y Julia van al apartamento de O'Brien. Y es otro mundo, lujo, comparado con lo que conocen. Hay un criado. Y O'Brien hace algo increíble, apaga la telepantalla. Un gesto de poder absoluto. Solo alguien del partido interior podría hacer eso. Brutal sobre hasta dónde están dispuestos a llegar.
Matar, traicionar, mentir, suicidarse si es necesario. Poniéndolos a prueba. A todo dicen que sí. La única pregunta a la que responden no es si estarían dispuestos a separarse y no volver a verse nunca más. Ah, interesante. O'Brien entonces les revela la supuesta verdad sobre la hermandad, que no es una organización real que da apoyo, sino más bien una idea, una red invisible de gente que piensa igual, sin contacto entre ellos. Su único objetivo es preservar el conocimiento y la idea de resistencia para un futuro lejano. Y les promete enviarles el libro de Emmanuel Goldstein. Es una escena que destruye todas las ideas románticas que Winston podía tener sobre la resistencia organizada. O'Brien les muestra la cruda realidad. La lucha es solitaria, peligrosa y probablemente inútil a corto plazo. El libro se convierte entonces en el grial, ¿no? La verdad prohibida que tanto han buscado. Winston consigue el libro y empieza a leerlo febrilmente en la habitación alquilada. Y el libro, básicamente, explica la lógica cínica y brutal del régimen de Oceanía. ¿Qué es lo que revela? Confirma muchas de las sospechas de Winston. Que la guerra perpetua entre las tres superpotencias, Oceanía, Eurasia, Asia Oriental, es en realidad un montaje. No es para conquistar territorios, sino para consumir el exceso de producción industrial y, sobre todo, para mantener la estructura jerárquica de la sociedad y un estado de miedo y odio. Claro, la guerra es la paz. Exacto. Que las ideologías de los tres estados, INSOC en Oceanía, neobolchevismo en Eurasia, adoración de la muerte en Asia Oriental, son prácticamente idénticas en sus métodos y objetivos. Que el objetivo final del partido no es el bienestar de nadie, ni siquiera de sus propios miembros. Es el poder por el poder mismo. Poder puro y absoluto. Y que lo mantienen a través de la vigilancia constante, la policía del pensamiento, la eliminación de la privacidad, la manipulación de la historia y la memoria, y las disciplinas mentales como el doble pensar y, por supuesto, la neolengua. El libro entonces articula toda la filosofía del partido. El poder como un fin en sí mismo, desprovisto de cualquier otra justificación. Es la gran revelación del sistema. La guerra no es para ganar, es para que continúe. La ignorancia controlada es fuerza. La esclavitud mental es libertad. Todo encaja. Pero justo cuando están leyendo esto, sintiendo que por fin entienden, Algo pasa. una voz metálica, fría, surge de detrás de un cuadro que había en la pared de la habitación. No. Siempre hubo una telepantalla oculta ahí. El señor Charrington, el amable anticuario. El viejo de la tienda. Entra en la habitación, pero ya no es el viejo encorvado. Es un hombre más joven, frío, un agente de la policía del pensamiento. Irrumpen soldados vestidos de negro, golpean brutalmente a Julia, se los llevan a los dos. Y el pisapapeles de cristal cae y se hace añicos en el suelo. La trampa. La captura era inevitable entonces. El refugio siempre fue una ilusión. Y el pisapapeles roto. Es el símbolo perfecto de cómo se destruye su pequeño mundo privado, la belleza, la memoria que intentaban guardar ahí. La traición es total. Nadie era quien parecía ser. Winston es llevado al temido Ministerio del Amor, el Mini-Love. Lo metan en celdas sucias, hacinadas. Allí se encuentra con otros prisioneros. Algunos son criminales comunes, pero otros son prisioneros políticos. Ajá. Se encuentra, por ejemplo, con Ampleforth, un poeta que trabajaba con él, que está preso por dejar la palabra Dios en una rima porque la necesitaba para la métrica. Increíble. Y también se encuentra con su vecino, Parsons, el entusiasta idiota. Parsons también. ¿Por qué? Lo denunció su propia hija. Por hablar en sueños, gritó, «Abajo el gran hermano, dormido». Y lo más terrible es que Parsons está agradecido. Dice que se alegra de que lo hayan detenido a tiempo antes de que su crimen tal fuera peor. Está totalmente convencido de la justicia del partido. Es que eso demuestra el éxito del lavado de cerebro, la sumisión total, incluso en la desgracia. El Mini-Love es donde la resistencia se destruye sistemáticamente. Y ahí también empieza a oír a velar terror de la habitación 101. La famosa habitación 101. Ve como un prisionero esquelético, muerto de hambre, entra en pánico cuando lo nombran para ir allí. Grita, suplica, intenta traicionar a otro preso para que se lo lleven a él en su lugar. El terror que inspira es
absoluto. Si se establece como el pináculo del terror del partido, ¿no? El lugar al que nadie quiere ir. Y entonces, en la celda de Winston, entra O'Brien. O'Brien. Pero no como aliado. Se revela como lo que siempre fue. Su principal captor, el arquitecto de su caída, su interrogador. Le dice algo como, ya sabías que ocurriría esto, Winston. Siempre lo supiste. Y ahí mismo empieza la tortura física. Es la confirmación de la peor sospecha. O'Brien encarna el método del partido. Esa mezcla de dolor físico insoportable con una manipulación psicológica súper sofisticada. El objetivo no es solo castigar o sacar información, es curar. Es destruir la identidad del individuo para reconstruirla a imagen y semejanza del partido. Quebrantar el espíritu por completo. O'Brien dirige personalmente la reeducación de Winston. Alterna tortura brutal con periodos de recuperación, drogas, largas conversaciones. Es torturador y salvador a la vez. Una técnica clásica de quiebre psicológico. Le demuestra a Winston que la realidad objetiva no existe, que es lo que el partido dice que es. Por ejemplo, lo obliga a aceptar que Oceanía siempre ha estado en guerra con Eurasia, aunque Winston recuerda perfectamente que hace poco era con Asia Oriental. Borrando la memoria reciente. Le muestra una foto antigua que prueba la inocencia de 3 supuestos traidores que Winston vio años atrás, y luego la quema delante de él, diciendo que la foto nunca existió, igual que Winston pronto dejará de existir si no se cura. La evidencia no importa, solo importa lo que dice el partido. Y llega el famoso momento de los dedos. O'Brien levanta 4 dedos y le pregunta a Winston cuántos ve. Winston dice 4. O'Brien lo tortura hasta que Winston, roto de dolor, grita que ve 5 dedos. El clímax de la sumisión intelectual bajo coacción. Y O'Brien le explica la filosofía del partido. La realidad existe en la mente humana, pero no en la mente individual, solo en la mente del partido. Nosotros controlamos la materia porque controlamos la mente. Y le revela el motivo último. El partido quiere el poder por el poder mismo. Poder puro. Sin excusas. Y le da esa imagen aterradora del futuro. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano, eternamente. Es la negación total de cualquier ideal, el poder como fin en sí mismo. Y la visión de una distopía estática, de opresión perpetua. El doble pensar es la herramienta que permite mantener esa realidad fluctuante y controlada. Es desolador. En un momento, obligan a Winston a mirarse en un espejo. Y lo que ve es un despojo humano. Un cuerpo demacrado, sucio, envejecido, sin dientes. Se quiebra emocionalmente al ver su propia degradación. La confrontación con la destrucción física es un paso clave para aniquilar la autoestima, el espíritu. Winston intelectualmente se rinde. Acepta la lógica del partido. Empieza a practicar activamente el doble pensar, a intentar curarse, pero O'Brien detecta que todavía guarda algo en su interior. ¿Qué cosa? Odio. Odia secretamente al gran hermano. Espera morir odiándolos, como último acto de libertad interior. Pero O'Brien lo sabe. La cura no está completa. Falta el último paso. Claro. La aceptación intelectual, el aprendizaje, no es suficiente para el partido. Necesitan el corazón, la emoción. Tienen que erradicar ese último reducto de individualidad, ese odio. ¿Y para eso? Para eso está la habitación 101. Ahí vamos. O'Brien le explica que la habitación 101 contiene lo peor del mundo. Pero no es lo mismo para todos. Es aquello que es absolutamente insoportable para cada individuo en particular. Su fobia más profunda, su terror último. Personalizado. Para Winston, son las ratas. Les tiene un pavor visceral, y O'Brien lo sabe. Le traen una jaula especial, diseñada para ajustarse a su cara. Y dentro hay ratas grandes, hambrientas. ¡Uf! ¡Qué horror! Se le acercan a la cara. Winston entra en pánico absoluto. El terror es tan insoportable que rompe su última barrera. Grita la traición definitiva, la que juró que nunca haría. ¡Hácelo a Julia! ¡Hácelo a Julia! ¡A mí no! ¡A Julia! No me importa lo que le hagas a ella. Que le desgarren la cara. Pero a mí no. ¡A Julia! ¡A mí no! Es la destrucción final.
Al forzarlo a traicionar su vínculo más profundo, su amor por Julia, para salvarse de ese horror insoportable, el partido aniquila el último vestigio de lealtad, de humanidad que no controlaba. La traición se convierte en la cura definitiva. Ya no queda nada de Winston. Después de esto, Winston es liberado. Lo vemos frecuentando el Café del Nogal, un lugar como para disidentes rotos. Bebe mucha ginebra de la Victoria, juega al ajedrez solo. En un momento, traza con el dedo en el polvo de la mesa. 2 más 2 es igual a 5. La aceptación total de la irracionalidad impuesta. Tiene un trabajo insignificante en algún subcomité. Y un día se encuentra casualmente con Julia en el parque. ¿Y qué pasa? Ha cambiado mucho físicamente. Igual que él, hablan fríamente, admiten sin emoción que ambos se traicionaron en la habitación 101. Julia le dice algo como, cuando te pasa eso, de verdad lo deseas, solo te importas tú mismo. Winston comprende que sí, que podían entrar dentro de uno, que podían destruir los sentimientos. Es la aniquilación completa de todo. La individualidad, el amor, la lealtad, la capacidad de rebelarse. Solo queda la aceptación pasiva de la realidad del partido y esa espera vacía, ahogada en ginebra. El Café del Nogal y su canción, Bajo el castaño fiel, Yo te vendí y tú me vendiste a mí, son el símbolo de esa traición final y la desesperanza. Y la escena final, Winston está en el café, oye por la telepantalla una noticia sobre una gran victoria militar de Oceanía en África. Y de repente siente una oleada de emoción, pero una emoción genuina. Alegría, triunfo, amor. Amor por el gran hermano. Ve la victoria reflejada en un problema de ajedrez que estaba mirando. Las lágrimas, seguramente mezcladas con ginebra, le corren por las mejillas. Y sus últimos pensamientos son: la lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano. Es la victoria total y absoluta del partido. No solo sobre su cuerpo, sus acciones, su mente, sino sobre su corazón. Amar al gran hermano es la erradicación completa del yo individual. Es la sumisión voluntaria, emocional. Es la culminación de la cura. El objetivo final del sistema, cumplido. Terrible. Un recorrido realmente intenso por esta anatomía del control totalitario, ¿no? Y por la trayectoria tan trágica de alguien que intentó resistir y fue completamente aplastado. Eso es lo que nos muestran estos fragmentos. Sin duda. Y creo que nos deja pensando, ¿no? Más allá de la distopía literal de la novela, ¿hasta qué punto estas herramientas de control que describe, la vigilancia masiva, la manipulación constante de la información, el uso interesado del lenguaje, la reescritura del pasado, resuenan hoy? Es una buena pregunta. ¿Qué formas quizá más sutiles adoptan en distintas sociedades actuales? Y sobre todo, ¿qué defensas tenemos como individuos y como sociedad ante ellas? Una reflexión importante para llevarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda.